Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Qué estudiamos el miércoles pasado? La Biblia, correcto. ¿Qué se recuerda que estudiamos? Mateo, ya vamos llegando más cerca. Juzgar a los demás. Había una cosa que allí en esa porción que es bien conocida de muchas personas y que la gente lo agarra también así de referencia. Es más, dicen que es una frase que está en muchas de las organizaciones religiosas. ¿Cuál era eso de juzgar a los demás? ¿Cuál? ¿Perdón? No ver la paja en el ojo ajeno. Sí, pero había allí, incluso en la porción está con un encabezadito. Está entre el versículo 6 y 7. ¿Va? ¿Cómo? No me diga así, hermano. ¿Cómo dice? La regla de oro. La regla de oro es vital. Vea, la regla de oro es vital. ¿Qué dice la regla de oro? No hacer a otros lo que no querramos que nos hagan a nosotros. Y si complementamos la regla de oro, ¿cómo la pondríamos? Esa es la otra porción que encaja, pero ¿cómo lo transformaríamos así para relacionarlo con la regla de oro? Así muy relacionado a eso. Un poquito nada más cambiar las palabras. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Entonces, si le cambiamos un poquito con el mismo mensaje que el hermano Carlos Ernesto decía, ¿qué diríamos? Haz a los otros como quieras que te hagan a ti. Hermano, si así viviéramos, ¿cómo cree que estaría el mundo? Que todo lo que esperamos, todo lo que queremos que nos hagan a nosotros se lo hiciéramos a los otros. ¿Cuántos nos queremos morir? Heme aquí. Envía a otro, Señor, ¿verdad? ¿A cuántos queremos sufrir? Heme aquí, envía a otro. ¿Cuántos queremos pasar muchos problemas? Heme aquí, envía a otro, Señor. Entonces también, si todos buscáramos el no tener esos problemas, ayudarle a los otros, todos estaríamos bien. Es que ese es el diseño de Dios, hermano. El diseño de Dios es que usted y yo estemos en bendición. Si el hijo busca hacer bien con el papá en obediencia, si el papá busca hacer bien con el hijo, si el hermano busca hacer bien con la hermana, etcétera, etcétera, con el esposo, la esposa, todo estaría súper bien. Entonces, hablábamos de la regla de oro, es como mensaje fuerte en esa porción, pero para poder cubrir con el tiempo el capítulo 8, ¿cómo está el camarógrafo? ¿Está listo el camarógrafo con el capítulo 8? Sí. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta noche. Nos ponemos en sus manos, Dios. Esta noche, papito lindo, que vamos a hablar de cosas tan sobresalientes, tan lindas, Señor, en su palabra, Dios, que vamos a hablar de estos milagros, Señor, que usted ha dejado escrito en su palabra, papito lindo. Háblenos, por favor, Señor, a nuestro corazón. Se lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. No, si no estamos de pie, me va a decir. Sigamos. ¿Ya lo tenés, lindo? Sí. Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo. Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. ¡Estoy sano! Y Jesús le dice. No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: ¡Alto! Señor, le dijo. mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este: vete, y se va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces un escriba se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Otro de los discípulos le dijo: Señor, deja que primero entierre a mi padre. Pero dícele Jesús: Sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. En el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo: ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron y eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí. ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Y gritaron: ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo! Había a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Los demonios le suplicaron: Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos. Él les dijo: Id. Y así se fueron a los puercos, y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron a la ciudad y refirieron todo esto, incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados. Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, quien viéndole, le rogaron se retirara de su territorio. Gracias le damos, Dios lindo, en esta noche porque hemos podido escuchar su palabra, ver este video. Le suplicamos, Dios, que es por su inmensa gracia, bondad y misericordia, su presencia, Señor, a través de su Espíritu Santo sea con nosotros, Dios. Ponemos delante de usted y clamamos, Dios, por las necesidades que tenemos, Dios. Venimos, Señor, como hemos visto en el video, Señor, con necesidades delante de usted, clamando, Señor, por milagros, Dios.
venimos con enfermedades, venimos con limitaciones, con problemas, con dificultades. Pero Dios, sabemos que usted es el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y que usted tiene poder, Señor, sobre lo natural, sobre nuestros cuerpos, sobre lo espiritual, Padre. Y le suplicamos, Papito lindo, que usted haga una obra en cada uno de nosotros. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu siga siendo transformado por usted, Señor. Que vayamos creciendo, que sigamos creciendo en cada área de nuestra vida, Señor. Anhelamos estar donde usted quiere que estemos. Anhelamos, Dios, seguirlo a usted. Anhelamos, Padre, ser de agrado y ser bendecidos por usted, Señor. Con la autoridad que usted nos da, atamos y reprendemos toda influencia que el enemigo quiera traer a este lugar. La reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este lugar y en sus entornos, los cuales reclamamos siempre para usted, declaramos que es su presencia la que reina y gobierna, Papito. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios eterno. Gracias le damos. Quédese con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que le impacta de lo que escuchó? Porque no es tanto como el ver, ¿verdad? Pero el escuchar, porque es la palabra. El ver ya es la parte de la creatividad de los artistas o de los escritores o de los directores. Pero aún, a pesar de lo que vio, pero de lo que escuchó, ¿qué es lo que más le impacta? ¿Le impactó algo? ¿Sí, amén? ¿Le impacta algo? ¿Sí? La fe del centurión. No, sí creía. Lo que pasa es que era alguien, no era parte del pueblo, porque él era romano, no era judío, no era romano. Fíjese que es interesante, porque a la otra que le dijo lo mismo, no he visto tanta fe, fue a la sirofenicia, que era alguien también de afuera del pueblo judío. Es interesante, al judío y a la sirofenicia le dijo lo mismo, no he visto así que la mujer aquella que le dijo, con las migajas se conforman los perrillos. Y es interesante porque el centurión llegó arrodillándose. Y llama la atención, en el video hace muy bien eso, vio con la cara que le quedaban viendo los ¿cómo se llama? Los discípulos, vea. Odiaban, claro, si los tenían esclavizados, pues, les cobraban impuestos, los subyugaron, no eran esclavizados, pero los tenían, ¿perdón? Los tenían renteados, en buen término salvadoreño. No era, fíjese que no era tan así como renteado, si lo comparamos con los términos nuestros, porque también ellos, la manera, los tenían, ¿cuál puede ser la palabra correcta? ¿Perdón? Porque ellos tenían, los romanos tenían la obligación de protegerlos, pero los protegían no porque los amaban, los protegían porque de ellos recibían. Entonces, ¿perdón? Hasta cierto punto, bueno, pero es interesante, llegaban y ellos se le quedaban viendo y viene, dice que el ejército romano, la columna del ejército romano, donde se apoyaba el ejército romano, eran los centuriones. ¿Quién era un centurión? Un jefe de 100. Entonces era la columna medular del ejército romano, y el ejército romano en ese momento era el más poderoso del mundo. ¿Y dónde estaba? En los 100, en los centenarios, en los centuriones. Ahora, en ese centurión, ese hombre fuerte, entrenado, acostumbrado a que lo obedecieran, llega y se arrodilla delante de Jesús. Si lo vemos en el contexto, hoy decimos sí, se arrodilló delante de Dios, no, pero en el contexto se arrodilló delante del carpintero. Porque esa era la profesión de Jesús, humanamente hablando. ¿Qué más? ¿Quién le impresionó? El leproso, vea.
El leproso es sumamente impactante, hermanos, sumamente impactante. El leproso, dicen que ellos, de hecho, tenían que vestirse todos harapientos, con vestidos rotos. ¿Se fijó cómo hacían los discípulos? Porque el leproso tenía la carne podrida. Y la carne podrida hiede, apesta. Dicen que la carne que más apesta es la carne humana, más que la carne de los animales. Usted siente que por aquí, mire, yo digo, por aquí se murió una rata, ¿ya hizo usted eso? Aquí se murió un ratón, por aquí han matado un chucho, cuando uno va pasando en el camino y siente, ¿verdad? Pero dicen que los humanos hiedemos más, y ese caminando y hiediendo y que la gente no se le quería acercar. Es más, ellos tenían la obligación de decir leproso, leproso, antes de que alguien se le acercara. Es terrible. Hiedía, apestaba, nadie se le quería acercar. Además era contaminante la enfermedad que tenía. Pero a pesar de eso Jesús lo abraza, lo tocó, pero no solo eso, al final ¿qué hizo? Lo sanó, sí, pero ¿qué hizo en el video? ¿No se fijó? Le quitó, que la ropa también contaminaba a la gente. ¿Pero qué hizo? Lo besó. Aún al que estaba en la barca, cuando dijo, Señor, vení, también cuando le dijo, hombres de poca fe, lo agarró y lo besó. Eso es parte de lo que era la cultura de ellos, el beso santo con la gente. Pero ¿qué pasaría si usted mira aquí que el pastor anda besando al hermano Carlos Ernesto, al hermano Cristian, al hermano Luis? ¿Qué diría usted? ¿Verdad? Hay cosas que son culturales, ¿verdad? Hay cosas que son culturales, y eso tiene que tener también uno cuidado. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver una última más antes de entrar en detalle alguno de los que está ahí. ¿Perdón? Estaba cansado, se cansaba el Señor, porque Él vino y tomó forma humana. Él se cansaba, imagínense que todos estaban ahí afligidos y Él estaba dormido. Me encanta eso, fíjese. Me encanta eso. Y es que a Él no le preocupaba. Dice que la barca va a dar vuelta, yo le doy vuelta otra vez y punto. El Señor tiene poder. De manera general, en el capítulo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Actos de fe. Y los actos de fe se transforman en milagros. Eso es lo que vemos ahí, puros milagros. Ese dice, después de venir con la parte del Sermón del Monte, donde el Señor pone las reglas, dicen unos comentaristas, aquí pone como la partecita del pastel, dice, un pedacito de pastel para saborear las cosas que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida, ¿verdad? Porque donde vino y puso todas las reglas, hoy de repente viene y da algo sabroso. Pero hay una cosa interesante ahí, bueno, una cosa que sobresale. Después del primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro que vimos ahí? El leproso, y después el centurión, después la suegra de Pedro. Dice que es lo único que Pedro no le perdonaba a Jesús, dice. Que le sanó a la suegra, no es broma, mamá. Eso no es. Vemos una serie de milagros y están clasificados. Hay diferentes clasificaciones de milagros. Los milagros, de manera general, se clasifican entre los milagros de sanidades y los milagros de poder. Ahora, en los de poder, algunos meten también los de la liberación de endemoniados. Los de poder son los que son capaces de transformar la naturaleza. Los de sanidad son los que son capaces de transformar nuestro cuerpo. Y los de espirituales son los que son capaces de llegar y tocar y transformar y cambiar los espíritus, que es lo que vimos al final en una parte dice 2 y en otra parte dice 1, el gadareno, ¿verdad? Ok. De manera general vemos los milagros en
en el capítulo completo. Pero mire qué interesante es esto. El milagro del leproso, el milagro del centurión, la suegra de Pedro, después está allí el milagro donde el Señor calma la tempestad, el de los endemoniados. Podría pensar uno, bueno, ¿y cuál es la secuencia aquí? O sea, en el mismo capítulo, ¿qué es la secuencia? Oiga, la secuencia es que Dios está formando y debe formar en nuestra vida, no está formando un suceso, está formando un rumbo, un norte, como dice la gente. Porque nada que ver el liberar a un endemoniado con sanar a la suegra de Pedro. Eran dos eventos diferentes. Jesús no está interesado en eventos. Un evento es un pedacito de nuestra vida. Jesús está interesado en el rumbo de nuestra vida. El Señor está interesado en hacia dónde vamos más que, y nosotros los humanos estamos interesados normalmente en cosas chiquitas. Es que a mí me interesa, yo quiero comprar un carro. Es un evento, no es el rumbo de la vida. Es que yo quiero sacar 10 en esta materia, es un evento, no es el rumbo de la vida. Al Señor le interesa más el rumbo de la vida, el rumbo nuestro, cómo nosotros vamos a vivir. ¿Por qué? Porque la vida está formada por eventos. Y a Jesús no le importa un pedacito, no es que no le importe, o sea, la mayor importancia del Señor no es en un pedacito de nuestra vida. El Señor está interesado en nuestra vida completa terrenal y todavía en la vida espiritual, en la eternidad. Más que un evento, a Dios le interesa el rumbo. Más que cuidar un evento, nosotros, para nuestra vida, debemos cuidar el rumbo. El rumbo. Mire, a veces nos desesperamos cuando tenemos un problemita y sentimos que el mundo se va a acabar. Usted le pregunta a los cipotes o las cipotas del colegio cuando andan de novias y el cipote le dijo, mira, ya no te quiero ver, le dice a la cipota. La cipota dice, me quiero. ¿Sabe qué está diciendo? Quiero que el mundo se acabe para mí, por lo menos. Y los cipotes igual, ¿verdad? Así como aquel que le he contado otras veces que dijo que sin ella no podía vivir, ¿verdad? El cipote aquel llorando y después la semana siguiente andaba con otra cipota, ¿verdad? Dice, es que el mundo... No, a Dios no le interesa en un suceso, a Dios le interesa el rumbo. Y cuando usted y yo estamos en el mismo sentido, oiga hermano, por favor, por muy grande que parezca el problema que usted y yo estamos viviendo, va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor así ha dicho, que de todas nos librará el Señor. Amén. Ahora, ¿por qué está interesado en el rumbo? Porque un evento puede hacernos cambiar nuestra fe. Cuando usted y yo de repente, por un problemita que tenemos, ya no voy a la iglesia. Un problemita. Y nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha bendecido. Nos olvidamos de dónde estamos, porque Dios nos ha permitido llegar ahí. Un problemita. Es que a veces a mí se me sale el indio. Se lo voy a poner así en términos de fútbol, que es fácil entender. Yo no vi el partido, pero lo estaban comentando, ayer estaban comentando los comentaristas que tenemos aquí en el Sub-60, el hermano Wilber y el hermano, no ha venido, el hermano Torres, vea. Dice que el Barça, equipo malo por ahí que le iba ganando, ya va a protestar. ¿Quién era el que le iba ganando al Barça cuando salió el niño Torres? El Atlético de Madrid, le iba ganando al Barça. Pero el niño Torres, ¿qué le pasó al niño Torres? Le fue a querer pegar o le pegó a Neymar. ¿Qué hizo el árbitro? Lo expulsó. ¿Qué le pasó en consecuencia a su equipo?
después de que había ido ganando al Barça. ¿Cómo terminó? Perdiendo por un evento que no supo controlar el jugador profesional de ese nivel. Imagínense, cuántas cosas usted y yo podemos perder el final del partido por un evento que no logramos controlar, por una tentación que no pudimos decirle no, por una invitación que nos salió y no pudimos decirle no. Una señorita que le invitan, mira que vamos al paseo, y termina paseando por otro lado, no en el paseo, y termina con un tumor y termina embarazada, y el resto de su vida fue diferente. O el jovencito que vienen y lo invitan, vamos allá, así, Basil, de repente cuando sale por ahí, lo agarran los muchachos de la Mara, o lo agarra la policía, lo agarran mezcla de otro y ¡fum! Va a parar a la Bartolina. O peor, quedan fichados y su vida se arruina. Por un evento, por un arranque de cólera le gritamos a la esposa o le gritamos al esposo y decimos cosas que después nos arrepentimos. Perdóname, ya lo dijo. Por un arranque de un suceso, perdimos la perspectiva de vida. ¿Cuántos sucesos? ¿A qué lleva eso, pastor? Y que usted y yo no debemos de perder siempre, hermano. No es valorar peco o no peco. Le miento a mi mamá o no le miento a mi mamá. Me lo tomo, no me lo tomo. Me lo fumo, no me lo fumo. Lo veo, no lo veo. No, tenemos que valorar el rumbo. ¿Dónde nos puede afectar lo que vamos a hacer? Lo que interesa es el rumbo, el final, la dirección, hacia el norte, el fin de nuestra vida. Es diferente llegar al final de los días rodeado de nietos, como dice la palabra, a llegar solo cuando nadie quiere estar con uno. Es terrible. Y ya cuando comienzan a pasar los 40, los 50 años, los 60, se mira. Gente que por andar 2, 3 sucesos le marcaron la vida y desvió su vida del rumbo que el Señor tenía. Por un impulso. Un jovencito que dice, yo lo hago y qué, pues para que vean. Sí, se dio cuenta y arruinó su vida. Una jovencita que se desvió y arruinó su vida. Dios no está interesado en sucesos. Usted y yo debemos trabajar por sucesos, pero esos sucesos esas etapas, esos periodos deben de estar siempre en la misma dirección y no desviarnos por un suceso. Es que, pastor, dan ganas de hacer algo diferente, sí. Si usted me pregunta, a mí me pasa igual. ¿No le han dado ganas a usted de repente decirle a alguien, le hubiera dicho 2, 3 cosas bien puestas? Pero 2, 3 cosas bien puestas, lo único que hubiera conseguido es sacar ese momentito de cólera, o arruina la vida de otra persona, o arruina su relación con esa otra persona. Más fácil aguantarse, dice el Señor, perdónalo. No sabe lo que hace. Y ahí pasó. Pero podemos destruir un matrimonio, podemos destruir una vida. A veces el arranque de un papá y le dice al cipote, inútil, no servís para nada. Y eso quedó guardado en el cerebro del cipote para siempre. Un impulso. O el cipote le dice, te odio, le dice al papá. Lo que significa odio, la palabra odio para el cipote no es lo mismo que significa odio para el papá. Los cipotes miran ahí que en la televisión salen los gringos diciendo, ¿cómo se dice en inglés? ¡Ay! ¡I hate you! Y se van. Al rato viene de regreso. Para el gringo no significa lo mismo te odio que para nosotros. O una palabra que ellos ocupan mucho, dice estúpido. O sea, para nosotros esa es una palabra dura, para ellos no. Ellos así como, no soy bobito.
A veces nosotros decimos la palabra de una manera que para nosotros no significa tanto como lo significa para la persona que lo va a recibir. Por una palabra, por un evento que no pudimos aguantar, arruinamos un matrimonio, arruinamos una vida, perdemos un trabajo, o por un impulso. ¿Cuántos millones cree que se mueven en torno a un partido de fútbol de esos? Y cuando les digo millones, son millones, millones. Aquí la hermana Sonia ayer no durmió porque Ronaldo metió ¿cuántos goles, hermano? ¡Óigala! ¿Perdón? Ya está. 3 goles. Hermano, eso a nivel de las apuestas mundiales, eso puede estar moviendo, y no le exagero, miles de millones de dólares a los niveles de apuestas mundiales. Y por un impulso de ese que le llegó a pegar la patada al otro, cambió el resultado de miles de millones de dólares. Mucha gente pierde un ascenso en un trabajo porque no se detuvo la lengua. Porque el jefe lo oyó, sí, no dijo nada, sí lo oyó, pero se lo guardó. Este no es de confiar. No lo puedo subir, porque si lo subo a ese otro puesto, ahí no va a aguantar la presión y va a maltratar a los que están debajo. Entonces mejor no lo subo, ahí se quedó para siempre. 10 años que perdió el incremento de sueldo. ¿Por qué? Porque perdió de perspectiva el rumbo y se fijó en el suceso. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Que cada cosa que haga encaja con el plan que Dios tiene para mi vida. Cada momento, cada momento, cada momento. Podemos arruinar. Eso lo vemos en el capítulo. El capítulo aquí lo que muestra realmente es la trascendencia para consolidar y para que los discípulos vieran el poder que Jesús tenía dado por Dios sobre la tierra. Hermano, y todavía ese Jesús tiene poder. Le voy a decir lo que me pasó el domingo. El domingo yo estaba allá arriba y de repente, no sé cuánto estaba en el segundo culto cuando estaba mi hijo, se vino un viento fuerte. Yo me paré y yo dije: viento, te reprendo en el nombre de Jesús. Solo le hizo, por allá le hizo las láminas, bla, 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 bla. Yo dije: si eso lo hace aquí. Hermano, tenemos que mantener y recordar, oiga, esto tenemos que sacarlo de eso. Tenemos que mantener y recordar que ese Jesús que sanó a un leproso, que sanó en la distancia, que sanó enfermedades que eran incurables, el único que la Biblia registraba que había sanado un leproso en la anterioridad fue Eliseo o Elías. ¿Quién fue cuando sanó? ¿Elías o Eliseo? Eliseo, que le dijo: anda, bañate a Naamán, anda, bañate al río. De ahí para allá no había otro. La lepra era símbolo de pecado. Ahora, pero ese Jesús que sanó al endemoniado, que sanó a la suegra, que calmó el mar, lo que se resume en el capítulo es: usted y yo seguimos a un Cristo de poder. Usted y yo no seguimos cualquier cosa. Y entonces, si no seguimos cualquier cosa, no debemos desviarnos por cualquier cosa, hermano. Cuando la tentación esté enfrente, usted valore qué tan importante es esto para que yo arriesgue el rumbo de mi vida por eso que me está poniendo enfrente. ¿Puedo contar lo del cliente aquel que llegó a protestar? Yo creo que usted lo contó también ya una vez, ¿verdad? Mano Wilber contaba de ahí donde él trabaja, un muchacho. El cliente se fue detrás y dijo: aquellos, y dijo una mala expresión de los clientes, y el cliente estaba detrás. ¿Qué le tocó al muchacho? Despido por una palabra. Una palabra. Nada me costaba sencillamente ir a hacer lo que me tocaba hacer. De todas maneras lo hizo.
Usted y yo tenemos que valorar, cuando usted sienta la tentación de decir o hacer algo que usted sabe que no está bien o que el riesgo es mucho, usted y yo seguimos a un Cristo de poder. Los problemas que vienen alrededor, usted y yo tenemos que saberlos llevar como Él dijo. La regla de oro. Si no quiero que me lo hagan a mí, no se lo voy a hacer al otro. Tenemos que mantenernos. El leproso hizo algo, a mí me gusta cómo lo plantea ahí en el video. ¿Qué hizo el leproso? De lejos le gritó porque él no debería acercarse. Se arrodilló antes de pedirle. Cuando Jesús venía, se dio la vuelta, se cubrió y se humilló y se tiró al suelo. Lo mismo hizo en el video, me gusta eso. Cuando llegó el centurión y el centurión se arrodilló delante de Jesús, y cuando él se arrodilló delante de Jesús y le dijo, mi criado está enfermo, allí enfocan al que hace la vez de Pedro, se fijó en el video, enfocan a Pedro y Pedro dice así, no, ¿cómo es posible que va a irse a meter un judío a la casa de un romano? ¡Eso es pecado! El Señor le dijo, está bien, regresa porque ya está sano. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor? Su poder. Hermano, en su vida y en mi vida, lo que Dios quiere mostrar es su poder. Cuando usted y yo tenemos un problema, lo que Dios está esperando, mostrar su poder. En la otra porción dice, ¿y por qué este nació sano? ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él? No. Es para que el poder de Dios sea manifiesto. No reniegue, no proteste y mucho menos vuelva atrás por una dificultad. Vamos a tener dificultades, pero en cada una el poder de Dios se va a manifestar. Usted y yo tenemos que tener claros, tenemos un Dios que tiene poder sobre las cosas naturales, sobre nuestras enfermedades y tiene poder sobre los espíritus. El endemoniado solo le habló y se fue. El mar solo levantó la mano y dijo, calma. Ese mismo Cristo es al que usted y yo seguimos. Es un Cristo poderoso. El mensaje central que yo veo en ese capítulo no solo son las sanidades, son los milagros, pero los milagros muestran el poder de Dios. Dios todavía hace milagros ahora. Dios todavía hace milagros ahora, hermano. Dios todavía hace milagros. Vemos, hay una porción que es dura de verla. Y unimos la parte de los milagros y ve esta porción dura. Ve entre el 8:18 y el 22. Esta es una porción dura. Ese es el puente entre un tipo de milagro y los otros milagros. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro. Para que un escriba se lo dijera, los escribas eran los que conocían más la palabra. Que lo reconociera como maestro, ellos eran los que en su mayoría lo negaban que Jesús fuera. Maestro, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo el Señor? No me sigas por las cosas terrenales. El Señor tenía un lugar donde vivía. Se cree en que en buena medida el Señor vivía en la casa de Pedro y en la casa de Lázaro. En las dos casas en las que el Señor más tiempo estaba. Pero le dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo, no es por las cosas materiales que debes seguirme. Mire lo que dice, versículo 21. Esto lo complementa. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es la misma idea central. No son las cosas laterales las que nos deben de mantener
apartado del Señor, sino las cosas principales. Usted y yo tenemos a un Cristo que tiene la capacidad de hacer milagros ahora, porque es un Cristo poderoso. Amén. Cada etapa de su vida, cada necesidad, cada cosa, un negocio, un trabajo, la universidad, un ascenso. Recuerde, usted y yo tenemos un Cristo poderoso. No nos desviemos por cositas o por personas. ¿Cuántas personas han caído por un traguito? Lo voy a probar solo para acordarme. Yo sé que hoy ya lo puedo dominar. Me gusta eso que ponen los alcohólicos anónimos. ¿Cómo dicen los alcohólicos anónimos? Sobrio por 24 horas. Este día no voy a tomar. 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 ¿Cuál día? Todos los días. Este día me voy a mantener en el rumbo. Usted y yo, no vamos a decir totalmente no pecar. Algún pecadito va a haber, pero que no hayan cosas que nos desvíen del plan del Señor. Me deslicé, vuelvo al plan del Señor. Cuidado, porque el justo cae 7 veces y se levanta. Es más fácil quedarse abajo. Significa un esfuerzo levantarse de nuevo. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa? Valora lo que tenés enfrente, qué es lo que vas a seguir. Usted y yo debemos valorar que tenemos a un Cristo de poder. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Papito lindo, gracias le damos, Dios eterno, en esta preciosa noche, Señor, que usted nos invita a reflexionar que qué precioso es usted, que a veces por impulso, por placer, por egoísmo, hacemos cosas que nos pueden apartar del rumbo que usted quiere que tenga nuestra vida. Y por esas decisiones se nos dificulta o se nos impide ver el poder suyo derramado en nuestras vidas. Y por eso algunas veces no vemos su poder en nuestras vidas y lo vemos en las vidas de otros. Permita, Señor, que recordemos el fin último y que los sucesos llevan hasta ese fin último. Que valoremos lo que tenemos al final más que lo que pueda estar a un lado del camino suyo, Señor. Permítanos cumplir la meta, llegar a la meta. Llegar, como el apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Que podamos cumplir, Padre, por favor. Pero no podemos llegar a una meta si no hemos entrado todavía en el camino, en el rumbo que Dios quiere que tengamos. Si usted está acá con nosotros y usted todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, usted todavía no puede seguir el rumbo. Pastor, ¿y qué debo hacer? Recibir a Jesús, para que Él en su corazón le muestre el rumbo que Él quiere para usted. Solo levante su mano ahí donde está si nunca lo ha recibido y quiere hacerlo en esta noche. Queremos orar por usted y con usted. Si alguien está acá y no ha recibido a Jesús, levante su mano, por favor. Queremos orar con usted y por usted. Gracias, papito lindo, le damos a esta hora. Gracias, Dios eterno, por su amor, bondad y misericordia. Llévenos con bien de regreso a nuestros hogares. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.